Las 10 de la mañana de un lunes más, y no un lunes más cualquiera, sino lunes ya 17 de febrero. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo hemos dicho en múltiples editoriales, cómo pasa el tiempo de rápido, de verdad. Y con nosotros, como cada lunes, tengo al pastor Alberto Ares con nosotros. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal, pastor? Yo de maravilla, como siempre, gracias a Dios. De verdad, qué maravilla. Y energético, ¿eh? Sí, sí. Enérgico, de verdad que sí. Empezamos una semana, yo creo que dichosa, de verdad. Con que sí. energía. ¿De qué nos vamos a quejar? Como siempre te digo, si lo tenemos todo. ¿Verdad? Lo tenemos todo. Somos unos privilegiados totalmente. Total, de verdad que sí. Nos quejamos muchas veces de vicio, ¿verdad? Siempre, la queja siempre es de vicio, yo creo. Sí. Mira, por cierto, ahora que hemos pasado San Valentín, bien de santos, o pensamos, hacemos santos a todo Cristo, es decir, a todo de vez en mundo. cuando, yo creo que dentro de poco harán santos a San Esquina, es decir, de verdad, que barbaridad, ¿no? Claro, bueno, la tradición ponen cada día como si fuera un santo. Es que, mira, de esto mismo estuvimos hablando hace unos días atrás, Rey, que es un pastor aquí en Fuerteventura, Rey y yo, porque su nombre es Reinaldo. O sea, los padres quisieron llamarlo Reinaldo. Él tiene 44 años, creo que tiene, él es dominicano. Pero resulta que cuando el padre lo fue a inscribir en el registro, le dijeron, no, Reinaldo no, tienes que llevarte por el santoral, por el día que toca. Y tocó Bartolo. Entonces, él en el DNI, en todos los documentos, se llama Bartolo. Ah, pues mira. Pero los padres dijeron, no, es que yo quiero que se llame Reinaldo. Entonces, a él le llaman Reinaldo. Y los santorales, todos los días del año, hay como un santo, ¿no? Y pues bueno, pues dicen que el 14 de febrero es San Valentín. Y honestamente, no sé de dónde se asocia lo del amor con San Valentín, no lo sé, no te podría decir, pero sí, hay santo para todo aquí. Yo lo decía el pasado 14, digo, los 14 de febrero le dicen a la mujer, te quiero más que ayer, pero menos que mañana. El resto del año me da igual, pero hoy te quiero y te adoro. Hoy recordamos el amor, ya mañana Dios dirá, ¿no? Qué barbaridad, de verdad, ¿cómo estamos? ¿En qué mundo estamos viviendo, pastor? Porque vivimos en un mundo que lo que quiere resaltar es lo extraordinario, ¿no? Los momentos puntuales que están bonitos y hay que celebrarlos, ojo. Hay que celebrar ese momento, una cena romántica, un viaje, algo, pero yo creo que el amor es más cotidiano. El amor se demuestra día a día. El amor no se basa en que un día te regale un ramo de flores, que no está de más, ojo, sino que todos los días pues esté ahí, te ayude, comparta contigo, te respete, sea fiel. Yo creo que el amor tiene que ser más cotidiano y menos puntual. Totalmente, y como siempre se dice, menos menos consumista, ¿no? No, claro, no, es que ya esta fiesta o este día ya es consumismo total, ¿no? Los restaurantes, las floristerías, las joyerías, ya se ha convertido en a ver qué tengo que regalar. Ya no es simplemente demostrar un amor especial, sino qué tengo que regalar. Es así, sí, ¿verdad? Se hacía un chiste antes que decía, este año que viene es el año del consumismo. ¿Y cómo consumismo? Dice, consumismo coche, consumismo trabajo y consumismo empleo, ¿no? Es decir, es verdad. Comencemos hablando, pastor, si le parece, como cada lunes, del último culto realizado en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, 6 de la tarde, por favor. Pues mira, te comento, yo el domingo pasado no estuve aquí en la isla, estuvo compartiendo mi mujer un tema muy interesante que ya está ahí subido en el canal de YouTube, pero nosotros tuvimos que ir a Madrid, el pastor Rey y yo, porque ahora ya sabes que el año pasado se nombró a Rey, este hombre se nombró como pastor, vino nuestro pastor José Manuel Sierra, hicimos un culto especial para el Señor y para nombrar a Rey como pastor. Entonces ahora ya Rey también se ha sumado no solamente al equipo de pastores, sino que se ha sumado también al trabajo de estar visitando las iglesias que tenemos aquí fuera de Canarias. Claro, para que no vaya él solo por primera vez a la iglesia de Madrid, yo le acompañé este fin de semana. Le estuvo predicando, le estuvo compartiendo, pero yo le acompañé para presentarle a toda la iglesia. Bueno, la iglesia se quedó contentísima, encantadísima. La iglesia de Madrid con Rey, él predicó, todos muy contentos. Y ahora Dios mediante en marzo, creo que cae domingo 9 de marzo, va a ir él ya por primera vez solo, juntamente con su mujer. Él va a ir para allá. Así que como yo no compartí este fin de semana, si quieres te hablo de una anterior que compartí. ¿Te acuerdas que te dije que hace unas semanas atrás estuvimos visitando la iglesia de Bruselas? Allí tuvimos 4 cultos. Así que aprovecho y te cuento uno de ellos, si quieres, de lo que hablamos. Ilústrenos. Basábamos la enseñanza en ese pasaje cuando Dios llama a un joven llamado Samuel. Samuel vivía en el templo del Señor, en la casa del Señor, por una historia que si tengo unos minutos te la cuento. Y entonces el Señor le llama, Samuel, Samuel. Él no conoce la voz de Dios, él no entiende qué está pasando, así que se acerca al sacerdote que se llama Elí y le dice, oye, mira, tú me has llamado. Y él le dice, no, yo no te he llamado, vete y acuéstate otra vez. Así sucede en repetidas ocasiones hasta que Elí, el sacerdote,
se da cuenta de lo que le está ocurriendo y le dice, mira, Samuel, yo no soy quien te está llamando, es Dios. Así que la próxima vez que te llame, respóndele. Ok, y así sucedió. Y bueno, y empecé hablando, basándome en ese pasaje, empecé hablando de la historia de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel es hijo de un matrimonio llamado Ana y Elcana. Ana por alguna razón era estéril, no podía tener hijos, pero en vez de resignarse a esa situación, la Biblia dice que ella oraba y oraba delante de la presencia del Señor, derramaba su alma delante de Dios, oraba con tanta pasión que en un momento dado, una persona que estaba por ahí cerca le dijo, pero mira, yo creo que estás como borracha. En otras palabras, le dijo literalmente, mujer, digiere tu vino. Como estás borracha, aquí no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante del Señor pidiéndole un hijo. Amén. Ella le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo no lo quiero por egoísmo, yo no lo quiero para mí. Ya creo que te he hablado en otras ocasiones, David, de cómo ser estéril en aquellos tiempos era una señal de vergüenza. Hoy en día más bien es una señal de pesar, ¿no? Para la mujer, para el matrimonio, para la familia, el no poder tener hijos. Pero no es una vergüenza social, para nada. Pero en aquel entonces sí. Entonces Ana, cuando ora al Señor, le dice, Señor, yo no lo quiero para mí. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dar para ti, lo voy a entregar para ti, lo voy a dejar aquí en tu casa para que te sirva. Dios responde esa oración y le entrega a Samuel, a este hijo, ¿verdad? Luego más tarde le da 5 hijos más. Porque cuando uno pide al Señor, el Señor nos da siempre más de lo que pedimos. Y bueno, y entonces Ana cumple su parte. O sea, Dios cumple su parte, que le da un hijo, y Ana cumple la suya, que es entregarlo a la casa del Señor. Allí estaba el sacerdote Elí, y dice la Biblia que Samuel, desde que era niño, servía al Señor, ministraba al Señor, literalmente dice la Biblia. Ministrar significa servir. Hablaba por un momento de que qué bonito es ver a los jóvenes sirviendo a Dios, qué bonito es ver en las iglesias jóvenes, qué bonito ver a un joven temeroso del Señor, qué bonito, por lo menos para mí, me encanta ver a una persona joven de edad que ya tiene el deseo de servir al Señor, que rechaza el pecado o por lo menos que lucha contra la tentación y que está sirviendo al Señor con pasión, con fervor. Hay un versículo que dice la Biblia, qué bueno es que el joven desde su juventud lleve el yugo del Señor. Es lo más hermoso que hay ver a un joven sirviendo al Señor. Bueno, y así fue contando un poquito la historia de Samuel, de cómo Ana, pues aún en medio de su esterilidad, Dios le dio ese milagro, le dio a Samuel. Y como estaba explicando un poco lo de la casa del Señor, me metí ya en un poco de estudio bíblico. Aproveché, como estábamos, vuelvo y repito, perdón si soy repetitivo, estábamos visitando la iglesia de Bruselas y teníamos diferentes cultos. Digo, bueno, aprovecho no solamente para compartir la palabra, sino vamos a tener un tiempo de estudio. Y empecé a explicar con unas imágenes, con todo, qué significaba el templo del Señor. En aquel entonces era un tabernáculo, luego más tarde fue como un templo más fijo, pero luego Salomón ya construyó lo que se conoce como el gran templo de Jerusalén, y explicaba lo que era el templo, cómo se llegó al templo a través de Moisés, de las 12 tribus, de que Dios escogió una de las 12 tribus, Leví, para que fueran los levitas, y cómo se empezó a construir todo. Era el tabernáculo era como, perdón por la expresión, pero para que lo entendamos bien, era como una especie de tienda de campaña en medio del desierto, donde Dios iba a habitar con el ser humano, donde un Dios santo iba a estar en medio de un pueblo pecador. Y explicaba todas las partes, ¿no? de lo que tenía tanto el tabernáculo como el templo, que estaba bien reflejado en 3 partes. Por una parte estaba el atrio, que era la entrada, ahí podía entrar todo el mundo que quisiera acercarse a Dios podía entrar al atrio. Y yo decía que quizá no es, esto no es doctrina, esto no se puede decir, bueno, el atrio representa esto, no, ni mucho menos. Pero yo comparaba el atrio con los lugares de culto, con la iglesia. Claro, la iglesia, para que lo entendamos, David, la iglesia no es el lugar. La iglesia somos las personas. A veces nosotros hablamos mal y decimos, oye, me voy a la iglesia. No, tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Nosotros vamos al lugar donde la iglesia se reúne. Pero bueno, yo comparaba el atrio a ese lugar donde la iglesia se reúne, que ahí puede ir todo el mundo. Ahí no se pregunta a qué partido votas, qué condición tienes, si eres creyente o no eres creyente, cuáles son tus expectativas de vida. No, las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiera entrar y quiera escuchar la palabra del Señor. Todo aquel que quiera acercarse un mínimamente a Dios podía hacerlo en el atrio. En el atrio estaba el altar de los sacrificios.
donde los levitas, los sacerdotes estaban allí recibiendo esos animales que la gente llevaba para ser sacrificados, para el perdón de los pecados. Bueno, había unos rituales tremendos. Estaba el lavacro, que era una fuente donde para poder llevar a cabo todo esto de los sacrificios se tenían que lavar. Los judíos son muy escrupulosos, ellos se lavan y se lavan y se lavan y se lavan. Y el lavacro representa la palabra de Dios. Jesús dijo, si no recuerdo mal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, es como ese lavacro que para acercarnos a Dios nos va limpiando. Luego en el atrio, que era como esa parte externa del tabernáculo, ya podías pasar a lo que era el lugar santo. Ya en sí, no sé si puedes buscar una imagen de... Estoy buscando. Busca ahí el tabernáculo, a ver si podemos buscar una imagen para explicarlo correctamente. Pon tabernáculo y yo te digo, mira, pon esa imagen si puede ser la primera. Vamos para allá. Vamos allá para que todo... Increíble esta tecnología. Bueno, la tecnología y el tecnológico que la controla, ¿eh? Impresionante. Vamos a ponerla allá para que todos la puedan ver, esta imagen, y sobre todo yo creo que se ilustra mucho más y lo podemos entender, sí, el programa, ¿verdad? Mucho mejor. Y la gente de radio, porque después vaya a Facebook y lo pueda ver. Exacto. YouTube, sin ningún problema. Ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, pues el atrio viene siendo todo lo que... O sea, están las cortinas, ¿verdad? Blancas. Y luego hay una bandera ahí azul que parece la bandera de Inglaterra, pero no tiene nada que ver. Ahí, exactamente. Eso lo que tú estás enfocando ahora, donde está esa hoguera. Esa llama. Sí, esa llama. Ahí delante hay como un redondel, ese es el lavacro. Bueno, ahí podía entrar todo el mundo. ¿Puedes echar un poquito para atrás la imagen? Sí, claro. Por favor. Ahí, donde está esa bandera, ahí justamente en la esquina, esa es la puerta del atrio, por donde uno se empezaba primeramente a acercar a las cosas de Dios. Un salmo muy conocido dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. ¿Esto de aquí? Exactamente, eso azul que se ve ahí. Nosotros, para poder acercarnos al Señor, David, tenemos que hacerlo con acción de gracias, siempre agradecido. Por eso al principio de cada programa preguntamos, ¿cómo está? Sí. Bien. Es que, ¿cómo voy a estar? Estoy bien. Primero porque estoy con vida, ¿verdad? Sí. Y segundo, porque Dios nos tiene bendecido. Entonces tenemos que entrar con acción de gracias, siempre dando gracias. Porque motivos para quejarnos siempre vamos a tener. Y podemos buscar, y somos especialistas en buscar motivos de queja. Pero vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias y con alabanza, ¿verdad? Alabando al Señor, qué bonito. Bueno, en definitiva, ¿no? Ese es el atrio. Luego ya pasamos a lo que es el lugar santo. Dale, amplía un poquito la imagen, porfa. Lo que es ya como esa especie de tienda de campaña que está ahí dentro. Eso que ves ahí está separado en dos. Aunque tú veas solamente un lugar, está separado en dos, que es el lugar santo, un lugar más amplio que el otro, y el otro es el lugar santísimo, que es más pequeñito. ¿Qué había en el lugar santo? Bueno, decirte que ya al lugar santo no podía entrar cualquiera. Ya no podrían entrar las personas, ya no podían entrar ni siquiera los levitas, ahí tendrían que entrar ya solo los sacerdotes. Y en el lugar santo encontramos varias cosas, como por ejemplo... la mesa de los panes de la proposición, ahí se colocaban 12 panes que se iban renovando cada semana, que representan, bueno, las 12 tribus de Israel. Los panes se iban renovando semanalmente y los sacerdotes se los comían, porque claro, acuérdate que los levitas, la tribu de Leví, exactamente eso es, bueno, el cuadrado más grande, donde pone ahí la mesa de la... Ahora lo pones justo arriba, lugar santísimo, lugar santo. Exactamente, pues ahí en el lugar santo, la mesa de los panes de la proposición. Pues ahí comían los sacerdotes. Acuérdate que la tribu de Leví no tuvo heredad, sino el servicio a Dios. Todos los demás tuvieron tierras, propiedades, ganado, un montón de cosas, pero cuando los levitas dijeron, bueno, y mi herencia, tu herencia es el servicio a Dios. Vale, pero de algo hay que comer. O sea, yo sirvo a Dios, pero de algo hay que comer. Bueno, pues Dios empieza a crear un sistema de cuidado para la tribu de Leví, entre ellos, por ejemplo, estos panes que se podían comer. Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Años después, siglos después, Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, yo soy el pan de vida. Lo bonito de todo esto, del tabernáculo, del lugar, del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, es que todo nos apunta a Jesús. Luego también estaba el candelabro con los siete brazos, que se conoce como la menorá, y servía para iluminar. Ves que entrando ahí a mano izquierda hay como una fuente de luz amarilla. Sí. Eso es la menorá, esos 7 brazos que iluminaban. Ahí dentro había oscuridad. Yo sé que para muchas personas jóvenes les va a explotar la cabeza, pero antiguamente... ¿Arca del pacto? Sí, el arca del pacto está más adelante, ahora de las vale. Todavía seguimos estando en el lugar santo. Cuando entras a mano izquierda, abajo, sí, lo vi aquí. el candelabro. El candelabro, sí. Sé que los jóvenes quizá no van a entender lo que voy a decir y parece una locura, pero David,
tú recuerdas, bueno, tú y yo creo que nunca lo recordamos, pero hace muchos años atrás no había interruptores. No había electricidad. No entrabas a un lugar y encendía la luz. No recuerdo nunca. Entonces, cuando no había luces, ¿qué se hacía? Se encendían velas. En la antigüedad, pues para eso estaba ahí el candelabro, para eso estaba ahí esa lámpara con 7 brazos, siempre encendido, para iluminar, para que diese luz en medio de la oscuridad. Siglos después, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy quien ilumina las vidas. También estaba el altar del incienso, donde se estaba todo el rato quemando incienso, un incienso aromático, con el fin de aromatizar. Recuerda que fuera teníamos el lugar de los sacrificios, donde se estaba quemando los animales, las pieles, las grosuras, y tú sabes cómo huele eso, Sí. cuando quemas un animal, cuando haces un asadero, huele mucho. Entonces dentro de ahí tenía que oler bien. Para acercarnos al Señor, dice la Biblia, tiene que ser como un olor fragante. Y no está hablando de un olor físico, sino espiritual. Nuestra vida tiene que oler bien, que ser como una ofrenda de olor fragante para el Señor. Y para eso estaba el altar del incienso, que más adelante también en Apocalipsis se nos va a revelar que ese altar del incienso van a representar las oraciones continuas del pueblo de Dios hacia el Señor. Luego estaba el velo, que es esa rayita rosa que se ve ahí, que separa el lugar santo, el lugar santísimo, un velo donde ya íbamos a entrar al lugar santísimo. Fíjate qué curioso, porque ya en el lugar santísimo ya no podía entrar todo el mundo, no podían entrar los levitas, ni siquiera los sacerdotes. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual en aquel entonces. Y una vez al año, no siempre, una vez al año, que es el día cuando se llegaba allí, el Yom Kippur, para pedir perdón por los pecados, y si Dios aceptaba ese sacrificio, maravilloso. Si no, pues el sumo sacerdote moría ahí dentro. ¿Sí? Sí, moría ahí dentro porque, o sea, un Dios santo no puede cohabitar con el pecado. Entonces había un montón de cosas que tenían que hacer, y el sumo sacerdote entraba con las vestimentas sacerdotales, que son muy interesantes, pero ahora, bueno, si te explico esto, ya salimos de aquí a las 1001. Sí, a las 9 de la noche. Pero entraba con unas campanitas en el borde de sus vestidos, porque él iba moviéndose todo el rato, y esas campanitas como unos cascabeles que iban haciendo sonido, iba atado con una cuerda en la cintura. Entonces por fuera, como no podían entrar, por fuera lo agarraban y escuchaban, siguen sonando las campanitas. Como las campanitas dejasen de sonar, el sacerdote había muerto. Dios no había aceptado ese sacrificio. Y entonces, por la cuerda, lo tiraban hacia detrás. Un cadáver, lo sacaban de ahí. Entonces el sacerdote entraba siempre como moviéndose hacia los lados para que sonaran las campanitas. Bueno, y el lugar santísimo, si te das cuenta, es el lugar más pequeño que hay. El atrio es grandísimo, sí. El lugar santo es un poco más pequeño, pero más grande que el lugar santísimo. Y luego el lugar santísimo es muy pequeño. Porque cuando uno se va consagrando más a Dios y quiere acercarse más a Dios, todo se estrecha. La Biblia dice que nos tenemos que quitar todo peso que nos asedia y todo pecado, ¿verdad? Y hay que ir quitándose cosas para consagrarnos a Dios. Y ahí en ese lugar santísimo está lo que tú acabas de decir, que es el arca del pacto, donde, bueno, allí habían varias cosas, pero lo que estaba allí era la presencia de Dios, la Shekinah que se conoce, ¿verdad? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Allí moraba, bien protegida, bien resguardada, y entonces ya te digo que el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios pues una vez al año. Cuando Jesús muere, hay un versículo muy interesante que dice que el velo del templo se rasgó. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se parte. En ese momento Jesús muere en la cruz y el velo se rompe. Pero mira qué interesante el dato que nos da la Biblia, porque dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto físicamente es imposible. El velo se debería haber rasgado de abajo hacia arriba, que es donde está la vida, abajo, a nivel personal. Pero es que no fue el hombre quien rasgó el velo, fue Dios quien rasgó el velo. Por eso se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos entrada al lugar santísimo. Ahora ya no somos sumo sacerdote, ya nuestro sumo sacerdote es Jesús, pero nosotros podemos entrar libremente allí al lugar santísimo y podemos estar con el Señor. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso, de cómo ahora ya nosotros podemos estar ahí, y si quieres te dejo ahí el resumen, porque luego me falta más de 3/4 partes de la predicación, de la enseñanza, pero bueno, estuve explicando a grosso modo y así bien detalladamente lo que era el tabernáculo, que esto era movible, esto era como una tienda de campaña por el desierto que se movía, y hasta que Salomón construyó lo que se conoce como el templo, ahí ya un templo físico, un templo fijo, que hoy ya no existe, pero un templo físico. Amén, ¿no? La verdad que está bonito, sinceramente, ¿eh? Y bien
interesante. Y muy interesante, muy interesante. Y si tuviésemos un tiempo para hacer un estudio solo de esto, ya te digo yo que te enamoras de ese lugar, porque todo apunta a Cristo. Hebreos dice que todo eso es una sombra de lo que tenía que venir. Todo eso, hasta las cortinas, absolutamente todo, nos va a reflejar a Jesús. Es muy bonito. Amén. Bueno, empecemos con las preguntas, pastor, ¿se le parece? ¿Por qué Dios parece más severo en el Antiguo Testamento y más misericordioso en el Nuevo? Bueno, eso es una percepción, ¿verdad?, que tienen algunos, pero hay que aclarar que la Biblia dice claramente que el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede? Que, como bien digo, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Había un pacto antiguamente que Dios hizo con Abraham, ¿verdad?, del sacrificio de animales, que para poder acercarnos a Dios teníamos que pedir perdón, pero Dios tiene que condenar el pecado, pero para no matarnos a nosotros, pues establece todo este pacto de los animales, que podríamos sacrificar un animal para el perdón de los pecados. Bueno, una historia muy extensa, muy larga. Y entonces las personas tenían que llevar ese animal, esa ofrenda a Dios para ser sacrificada en el altar de los sacrificios que te hablaba ahora. Cuando Jesús viene a la tierra, Juan el Bautista lo ve, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios. Ya no es un hombre llevando un cordero para perdón de los pecados, ahora es Dios enviando su Cordero para el perdón de los pecados de todos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la humanidad estaba bajo la ley, bajo esa ley que te estoy hablando, esa dureza, y ahora nosotros estamos bajo la gracia. Ya Cristo ha muerto por nosotros. Dios sigue siendo radical, contundente contra el pecado, pero ahora Jesús se interpone entre la ira de Dios y nosotros. Ya su sangre, dice la primera carta de Juan, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros analizásemos un poquito el mensaje del Nuevo Testamento, podría decirte que incluso es lo contrario. Dios es más exigente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Por ejemplo, Jesús dijo en su primer mensaje: oísteis que fue dicho que cualquiera que mate a una persona va a ser culpable de juicio, ¿verdad? Eso dice en el Antiguo Testamento. Mas yo os digo que cualquiera que se enfade con un hermano será culpable. O sea, antiguamente eras culpable si matabas. Hoy eres culpable si te enfadas. Cualquiera que le diga necio, fatuo a un hermano será culpable. Oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento que cualquiera que adultere será culpable. Cualquiera que se acueste con una mujer que no es la suya va a ser culpable. Mas yo os digo, fíjate cómo Jesús sube el nivel, que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ese ya adulteró en su corazón. O sea que la gracia nos pone todavía un nivel más superior. Es el mismo Dios, pero que nos exige todavía un poco más de santidad. Parecía al revés, ¿eh? Parecía al revés, pero no lo es. Es el mismo Dios, pero ya te digo que ahora Jesús es un abogado que intercede por nosotros delante del juez, que es Dios. Lo que sí se ha comentado, se ha dicho muchas veces en esta mesa, es que si volviese otra vez, cuando vaya a volver otra vez, que no vendrá como un cordero, que no va a venir como un león. Como un león, ya va a venir como el Rey de Reyes. Ya no va a venir como lo presenta Isaías 53, como un siervo sufriente, sino ya va a venir como el Rey de Reyes. Ya va a venir aquí a establecer su gobierno. Amén. Bueno, pastor, ¿por qué Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sí, Elí, Elí, lama sabactani, eso en arameo, ¿verdad? Él dijo en la cruz eso: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Bueno, porque tenemos que entender qué estaba sucediendo en aquella cruz. En aquella cruz no estaba muriendo un rebelde, según el Imperio Romano. No estaba muriendo alguien que se hacía pasar por Dios. No, en aquella cruz estaba muriendo Dios mismo, el Hijo de Dios. Y lo estaba haciendo no por martirizarse, no por victimizarse, no por ninguna buena causa, no por hacer una buena obra. Lo estaba haciendo con un fin bien detallado. Lo estaba haciendo por amor a nosotros. En aquella cruz Jesús cargó, dice la Biblia, todos los pecados de la humanidad. Jesús en aquella cruz se convirtió en el Cordero de Dios, en esa ofrenda que Dios mismo presenta. Y su sangre derramada es lo que nos trae perdón de pecados. Jesús en aquella cruz, un hombre santo sin pecado, estaba cargando en él el pecado de la humanidad. Dios y el pecado, David, no pueden cohabitar. No cohabitan. No, pero para nada. Es como la luz y las tinieblas. Nunca vas a ver un lugar luz y tinieblas. Donde hay luz desaparecen las tinieblas. Entonces, en ese momento donde Jesús carga el pecado, el Padre desde el cielo tiene que girarse. Tiene diríamos aquí, tiene que virar su cara, ¿verdad? No puede mirarlo. Lo tiene que desamparar. No por Jesús, por el pecado que estaba cargando Jesús.
y lo tiene que desamparar. Y Jesús, fíjate que el mayor sufrimiento que tiene es este. Jesús sufrió en el huerto de Getsemaní cuando lo iban a arrestar. Dice la Biblia que él llegó a sudar sangre literalmente. Esto tiene una explicación médica, científica. Él se le clavaron los clavos en las manos, en los pies, una corona de espinas, le dieron de beber vinagre en vez de agua, lo bofetearon, lo escupieron. Pero el mayor sufrimiento, el mayor grito de agonía lo dio aquí. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió totalmente desamparado en aquella cruz. Y eso fue lo que más le dolió, verse separado del Padre, separado de Dios. Pero al final este grito, yo creo que no es tanto de Jesús, que lógicamente es el autor de este grito, sino que es el grito de la humanidad. Es el grito de toda persona que vive sin Dios. Quizá no lo saben expresar, quizá no saben a quién expresarlo. Jesús sabía a quién tenía que decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento así? Pero es el grito de la humanidad, una humanidad que está viviendo en pecado, una humanidad que le ha dado la espalda a Dios y que aparenta una felicidad que no tiene. Pero en su interior están gritando Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué a pesar de que logro cosas materiales me siento vacío? ¿Por qué a pesar de que intento ser buena persona me siento así? Es el grito de una humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Esta es la manera en la que se siente toda persona sin Dios. Yo ya, David, para los años que tengo, que no son muchos, que son 40, pero tengo cierto recorrido en el Señor, ya tengo bastantes años en el Señor, yo ya no me creo ese discurso de la gente de ¿cómo estás? Bien, 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 a mí me va todo de maravilla. Ya a mí eso no me la cuelan, David. Yo ya sé cómo es, yo ya sé cómo es esta historia. En otras cosas soy muy ignorante, en otras cosas, como dice mi mujer, soy muy inocente, pero yo ya aquí he aprendido que una persona sin Dios no es feliz. Aparenta felicidad, pero no es feliz. Puede decirte que está bien, puede decirte que todo va bien, pero en su intimidad se están bebiendo las lágrimas. Recuerdo un joven que me llamó, él no era de la iglesia, había venido alguna vez y estaba teniendo problemas que nunca supe exactamente cuál, pues yo no le pregunto a la gente exactamente, pero me llama y me dice, pastor, me quiero quitar la vida, me quiero suicidar. Y yo ahí, pues, un joven, te estoy hablando de 20 y pocos años, no piense. Muy jovencito, intento ahí primeramente orar y darle consejos, oye, por favor, no hagas esto, mira que el Señor te ama, mira que tienes un propósito, intento transmitirle un mensaje de ánimo, no, oye, no vale la pena, por lo que estés pasando, no vale la pena tomar esta solución, hay salida, no te preocupes, vamos a estar contigo, y este chico quería suicidarse. Al final me colgó, ni siquiera pudimos despedirnos, y yo me apuré y dije, no estaba aquí en la isla, o sea que no podía ir a visitarle, me apuré. Me puse a orar, Señor, por favor, que esta persona, que este chico no se quite la vida. Bueno, al rato, como a la hora, ya había pasado todo, ya no me cogía más el teléfono, pues estoy viendo el Facebook y veo una foto que acaba de subir ese mismo chico, hace 5 minutos, una foto que él estaba haciendo así, y más feliz que nunca, la vida me sonríe. Y yo digo, qué falsedad, ¿no? O sea, ¿qué historia estamos vendiendo al mundo cuando la realidad es totalmente otra? Y es así. Este grito de Jesús en la cruz de ¿por qué me has desamparado? Es el grito que toda persona está clamando en su interior. Lo que pasa es que algunos tienen el valor de decirlo y otros pues siguen aparentando que todo está bien. Pero vuelvo y repito, David, yo ya te puedo decir por experiencia que toda persona sin Dios está en un estado de desesperación, de desamparo. Amén. ¿Cómo son las redes sociales, pastor? Sí, las redes sociales ahora, pero siempre ya las redes sociales se ha convertido en un circo, en un show. Ya a veces a mí me dan hasta vergüenza ajena. Yo, por ejemplo, uso mis redes sociales únicamente para compartir la palabra. Hay unas personas que a mí me llevan las redes sociales de la iglesia. Ahora estoy hablando con otra persona que me está asesorando muy bien para el canal de YouTube, para hacer las cosas correctas. Y me decía, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear otro perfil tuyo en Instagram para que ya ahí cuentes cosas tuyas personales y está bien lo que haces con la iglesia, pero digo, mira, no, lo siento, pero no te equivoques. Yo, mis redes sociales, a mí no me interesa que la gente sepa dónde estoy, si me voy a cenar con mi mujer, si estoy en casa, si hago esto, si hago lo otro, si me he visto así, si me he visto así. Yo las redes sociales las tengo para predicar el evangelio, para compartir, para poner fotos de los cultos y todo eso, porque para mí es tanta falsedad en las redes sociales, tanta mentira, siempre se sube, que no está mal, porque al final es como una vía de desahogo, de intentar mostrar una realidad que nos gustaría y que no tenemos, y al final siempre subimos lo bueno, ¿no? Y nunca subimos la cara triste, nunca subimos la foto esa que salimos mal con la papadilla aquí debajo, con el ojo guiñado, que se nos ve la barriga, siempre subimos la que se nos ve delgadito, la que se nos ve, bueno, pero está bien, pero al final toda persona sin Dios es una persona totalmente infeliz y desamparada. Totalmente.
Totalmente, pastor. Sí. Yo, y últimamente, desde que estoy nada más que centrado con Sur FM, el Facebook mío prácticamente ni lo toco. Es decir, solamente Sur FM a través del Instagram, del Facebook, es decir, la emisora nada más, porque son cosas que, no sé, yo creo que hay veces que tenemos que pensar que la intimidad de uno es para uno y no hay que mostrarla, ¿no? Exactamente. Mi mujer es así. De hecho, mi mujer, cuando a veces yo voy a poner algo en las redes, ella me dice, ¿pero para qué pones eso, no? ¿Para qué? Ella es muy celosa de su intimidad. A mi mujer no la vas a ver nunca poner nada de dónde está. Bueno, es que yo creo que si tú entras en el Instagram de mi mujer, tiene 0 fotos. No tiene absolutamente nada. Ella la tiene porque, bueno, para ver las cosas y todo, pero ella no pone nada porque dice que eso nos va a pasar factura el día de mañana y uno tiene que ser celoso de la intimidad y al final quien ve las redes sociales tú no le interesas, o sea, sí. A quien le interesas, David, a tus padres, a tu pareja y a un círculo muy íntimo. Esos son los que realmente se van a alegrar de ti. Si tú pones una foto de estoy en Cancún de vacaciones, vas a generar más envidia que alegría. Tus padres se van a alegrar, que bueno que mi hijo esté así, que esté avanzando, esté progresando, pero los demás quizás te vamos a dar un me gusta, pero qué rabia este David, él está en Cancún y yo estoy aquí trabajando. Y picándome los mosquitos. Exactamente, nada, las redes sociales se ha convertido en un circo. Yo no estoy en contra, que las use por supuesto todo el mundo, pero también tú no la estás usando mucho la tuya personal porque no tienes tiempo. No, por supuesto. Estás a tope y ya tendrías que añadir 1 hora más al día para poder entrar ahí en las redes sociales. Y el día tiene 24 horas. Pastor, ¿cómo podemos saber si realmente tenemos el Espíritu Santo? Qué buena pregunta. Joel, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, creo que es en el capítulo 2, versículo 28, él dijo que un día Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. El Espíritu Santo en la antigüedad no se movía en todos, no estaba en toda persona, sino en reyes, profetas y sacerdotes nada más. Pero a partir del Pentecostés, que hablábamos hace unas entrevistas atrás, de aquel día, aquel famoso día escogido por Dios, meticulosamente escogido, estratégicamente escogido, porque había todas las naciones de la tierra estaban centradas en un mismo lugar, Dios decide cumplir esta palabra. Enviaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Claro, allí estaba mucha gente y no fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Que Dios mintió? No. Cuando dice derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona que cree en mí, sobre todo creyente. El Espíritu Santo está sobre y en los creyentes. Por eso fueron llenos solo los 120. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Dios, cuando creemos en Jesús, le aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos sella, nos marca, ¿verdad? Ahora somos de su propiedad. Nos sella. Yo ahora me he comprado un sello con mi nombre, porque cuando voy a prestar un libro, pues lo marco, como si fuera un animal, una vaca, una cuña, ¿no? Lo marco para decir, acuérdate que este libro es mío y si algún día voy a tu casa y lo veo, sé que es mío porque está sellado. El Espíritu Santo hace eso con nosotros. Cuando creemos en Jesús, Él imprime su sello en nuestra vida. Hay un versículo muy bonito que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Quizá podría explayarme en esta respuesta y darte unos argumentos. No, adelante, puedo hacerlo. Pero mira hacia dónde apunto. Quizá no podría decirte al 100% cómo saber si tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo lo sabe. Porque hay algo en su interior que le da testimonio que es hijo de Dios. Hay algo en su interior que dice, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo? Quizá no sabría explicártelo, claro, pero lo tengo. Y dice la Biblia también que el Espíritu Santo nos lleva a clamar Abba, Padre. Ese deseo hacia el Padre, ese deseo hacia Dios, ese deseo que nosotros tenemos hacia nuestro Dios viene del interior. Es como unos ríos de agua viva que quieren saltar y brotar a otros. Y uno dice, pero ¿y este deseo de dónde viene? Bueno, es el Espíritu Santo. Pero luego ya eso eres tú, pero los demás, ¿cómo sabemos que tú tienes el Espíritu Santo? Por los frutos, ¿verdad? La Biblia habla en Gálatas capítulo 5 de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. El que está en la carne, ¿qué frutos da? Adulterio, fornicación, mentira, todo lo que el mundo dice. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, constancia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Nos movemos en el fruto del Espíritu o en el fruto de la carne? Porque a veces dicen, no, yo tengo el Espíritu. Tú tienes el Espíritu, una cosa es lo que dice, otra cosa lo que haces. Sí. Como se dice aquí, del dicho al hecho hay un trecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué fruto estás dando? Entonces sabemos que tenemos el Espíritu cuando damos el fruto del Espíritu y cuando de nuestro interior podemos decir Abba, Padre. Pastor, ¿cuál fue la mujer que acogió a su enemigo y luego lo mató?
Oye, pregunta rebuscada esta, ¿eh? Es una historia, mira, casualmente yo nunca he predicado sobre esta mujer. Nunca he enseñado, la verdad, sobre ella. Me he leído la historia, lógicamente, pero nunca he enseñado, aunque es una historia apasionante. No vea cómo me preparo yo los programas estos, pastor. No, tremendo. Y muy interesante. Sí, muy interesante pues, porque tiene unas enseñanzas, pero brutales esta historia. La mujer que acogió a su enemigo y luego lo mató, como tú dices, se llama Yael o Jael. En nuestras Biblias españolas es con J, Jael. Te cuento un poquito la historia. Sí. Mira, los hebreos, en los tiempos de los jueces, que también ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? Ese tiempo oscuro de Israel, donde Israel no quería un rey, no tenía un rey sobre ellos, y por lo tanto, dice la Biblia, hacían lo que les daba la gana. Eso al principio es bueno, pero luego tiene sus consecuencias. Entonces, la historia de los jueces es un ciclo repetitivo donde el pueblo de Israel se hunde en la miseria, en plena oscuridad, en pecado, ven las consecuencias, claman a Dios, Dios misericordioso los ayuda, los levanta y luego otra vez vuelven a hacer lo mismo. Es un ciclo repetitivo, es un bucle. La pescadilla que se muerde la cola. La pescadilla que se muerde la cola. Así somos las personas, ¿verdad? Somos así, desgraciadamente. Entonces, en aquel entonces estaban siendo oprimidos por el rey de los cananeos, que si no recuerdo mal se llamaba Javín. Estaba siendo oprimido el pueblo de los hebreos por este rey cananeo. Y el gobernante, el ejército, o sea, el comandante del ejército se llamaba Sísara. Siempre me ha gustado ese nombre. Sísara, sí, aunque es el enemigo, pero me gusta ese nombre, Sísara. Estaban siendo oprimidos por más de 20 años hasta que el pueblo de Dios dice: Señor, líbranos de los cananeos, líbranos de este tal Sísara que tiene, si no recuerdo mal, como 900 carros de hierro, que en aquel entonces era un ejército inmenso. Y el Señor levanta a una mujer llamada Débora y dice: bueno, esta va a ser la estrategia, vamos a ir a este lugar y el Señor nos va a entregar no solamente a Sísara, sino a todos los cananeos. Así hicieron, fueron a aquel lugar y dice que el Señor entregó a los cananeos en mano de los hebreos, los vencieron, pero Sísara no muere en esa guerra, sino que huye y empieza a huir buscando un refugio. ¿Dónde voy? Y de repente se encuentra con una casa de una tal Jael, de esta mujer que aparece de la nada en la historia, una cenea, ni siquiera es hebrea ni cananea, sino cenea, con C, cenea. Y esta mujer, sabiendo quién es, dice: sí, refúgiate en mi casa, acuéstate, hombre, acuéstate, no pasa nada. Y ella sabe quién es, a quién tiene ahí, a su enemigo. Acuéstate, ¿tienes sed, mi niño? Sí, toma leche, bebe. Dice que lo arropa con una manta y cuando se duerme, ay David, cuando se duerme ese hombre, cuando se duerme Sísara, esta mujer, Jael, coge un mazo y dice que se lo clava, lo mata, literalmente. Y uno dice: pero ¿y quién es esta mujer, no? Bueno, esta mujer es, se me ponen los pelos de punta porque es una historia apasionante. Esta mujer es Cenea, del pueblo de Jetro, el suegro de Moisés, alguien que ya había pasado, alguien que con el tiempo, pero fíjate cómo nuestra descendencia al final puede ser usada por Dios también para bendecir al pueblo. De aquí aprendemos que al final Dios va a usar a quien quiera. Las personas menos inesperadas de todas es a quien Dios usa para darnos la victoria. A veces pensamos que la victoria viene de esta persona, de la otra. Puede venir de una desconocida Jael. Fue Jael, esta desconocida, descendiente del suegro de Moisés, quien le dio la victoria al pueblo de Dios. De hecho, se refleja en Jueces capítulo 4 que era una mujer bendita que les dio la victoria. Lo vimos, por ejemplo, con David contra Goliat. Exactamente, ¿verdad? Parecía que la victoria, o se esperaba que la victoria viniera del ejército, pero vino de un muchachito, de un pastor de ovejas que ni siquiera cualificaba para estar en el ejército, así es. Hoy el día va de mujeres. ¿Qué mujer fue viuda por 3 horas? Nunca me habían hecho esta pregunta desde este punto de vista. Me habían hablado de esta mujer, Ananías y Zafira, que era un matrimonio, pero no, viuda por 3 horas. Yo, viuda por 3 horas, ¿verdad? Viuda por 3 horas, sí. Bueno, Ananías y Zafira, Ananías es la mujer viuda por 3 horas. Ananías y Zafira era Zafira, Ananías era el esposo. Un matrimonio que formaba parte de la iglesia primitiva, de aquellos primeros creyentes que se añadieron en la iglesia. El mensaje, mira, te voy a explicar cómo fue todo. El mensaje de aquella iglesia es el mismo mensaje de hoy. El Señor viene. Cuidas tu santidad porque el Señor viene. Tú lo acabas de decir, va a volver. Sí. Pero ya no va a volver a morir en una cruz. Ya no va a venir como el Cordero de Dios. Ahora va a venir como el león de la tribu de Judá, como autoridad, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, prepárate porque el Señor viene. Ese ha sido el mensaje desde el principio. Y uno dice: wow, 2000 años predicando lo mismo y no viene. Pedro nos dice el por qué. No pienses que el Señor está retardando su promesa o que está mintiendo, no, sino que el Señor es paciente para con todos porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Si el Señor no ha venido es porque todavía tiene esa esperanza de que muchas personas todavía se vuelvan a Él. Bueno, en definitiva, ese era el mensaje de la iglesia primitiva, el Señor viene. Ellos entendieron ese mensaje, porque así se predicaba, como que el Señor viene ya. Viene ya, o sea, iglesia, despreocúpense por el día de mañana, porque lo mismo viene mañana, o viene hoy. Ese era el deseo de la iglesia. Ellos no sabían que iba a tardar milenios en venir, siglos en venir, sino pensaban que era ya. ¿Qué hace la iglesia? Empiezan a vender todas sus propiedades. Cada uno dice que vendía lo que tenía, su terreno, su casita, todo lo que tenía lo vendía y traían lo vendido a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudiesen cuidar a todas las personas, a las viudas, a los huérfanos, para que todos tuviesen por igual. La iglesia primitiva tenía algo muy bueno, que era que no les entraba en la cabeza que una parte de la iglesia estuviera bien y otros mal. Los hermanos de la iglesia primitiva no concebían en su mente que uno pudiese comer carne y otro no tuviese ni siquiera para arroz. Ellos decían, no, si somos hermanos, somos hermanos. ¿Verdad que en una casa, aún así haya un hijo bueno y un hijo malo, todos comen lo mismo? Pero yo en mi casa, muchas veces hacía trastadas, pero nunca me dijeron, bueno, para tus hermanas hay carne y para ti, toma lo que... No, siempre hubo comida para todos. Así era la iglesia primitiva, todos tenían que tener lo mismo. Por lo tanto, todos voluntariamente, no se exigía, voluntariamente vendían lo que tenían, se llevaba para repartir. Por otra parte, decir que esto no fue muy correcto, porque claro, al final pues el Señor no vino enseguida, o sea, cada uno que tenga lo que quiera. Bueno, en definitiva, Ananías y Zafira no estaban obligados a vender una propiedad que tenían, pero lo decidieron hacer. Oye, mira, ellos hablaron seguramente, si vendemos esto y lo llevamos a los apóstoles, ok, pero cometieron un error. Que es que de lo vendido, vamos a poner, la Biblia no habla de cifras, pero vamos a poner 10.000 euros. Vendieron esa propiedad en 10.000. Ellos dijeron, bueno, ¿y si damos solamente 8.000 y nos quedamos 2.000? Ok, es totalmente lícito. O sea, primero que no tienes por qué dar nada. Entonces, tú te puedes quedar con lo que quieras, pero ellos dicen que cuando se presentan delante de Pedro, dijeron, aquí está el total. Y Pedro dice, ¿ese es el total? Sí, el total, le dice Ananías. Primero entra Ananías. Le dice Pedro, mira, si no hubieses vendido nada, te hubieses quedado con la propiedad. Y si lo hubieses vendido, te hubieses podido quedar con todo. Pero resulta que has cometido un error, que es mentir. Y no has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu Santo, le dice Pedro. ¿Y sabes lo que sucede con Ananías? Que muere. En ese momento muere. Allí expiró, cayó y se murió. Hay un detalle muy interesante que dice que los jóvenes entraron y se llevaron el cadáver. Yo he usado esa expresión muchas veces diciendo que son los jóvenes los que renuevan, son los jóvenes los que entran, se llevan lo antiguo y se establecen ellos. Y muere. A las 3 horas, por eso Zafira estuvo viuda 3 horas, a las 3 horas Pedro cita a Zafira. Dice, ella no sabía nada de lo que había ocurrido, ella ni siquiera sabía que era viuda. Le dice, mira Zafira, ¿qué fue lo que pasó? No, que vendimos la propiedad. Ah, ok. Y este es el monto total. Este es el dinero total. Sí, seguro. O sea, ese es el dinero total. Y murió también. Por mentir al Espíritu Santo. Porque podrían haberse quedado con todo. O no haber nada. Es que no estaban obligados. Pero ellos mintieron. Y uno dice, wow, qué pasada, ¿no? Claro, porque se estaban creando los cimientos de la iglesia. Entonces, en la casa de Dios, David, tiene que haber un orden. Y la gente no entiende esto. La gente piensa, como es la iglesia... Yo lucho mucho, por ejemplo, en la iglesia con la puntualidad. Sobre todo con los que sirven allí, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, el que sirve, sea en ujieres, sea en la alabanza, sea en audiovisual, en lo que sea, tiene que tener 1 hora de llegada. Y exigimos puntualidad. Somos muy serios con esto. Es que no son misericordiosos. No, misericordiosos no, porque yo veo que tú para tu trabajo nunca llegas tarde. Yo veo que si tú en tu hotel, en tu trabajo, donde sea, tienes que entrar a las 8, tú estás ahí a las 8 menos cuarto. Ni se te pasa por la mente el llegar tarde. Y si algún día llegas tarde es como algo extraordinario, algo inusual. ¿Y por qué aquí para el Señor si llegas tarde? Entonces somos muy exigentes porque quiero enseñar, oye, que en la casa de Dios tiene que haber un orden. Y tiene que haber una seriedad. A veces... Bueno, yo creo que tú me has visto, si no, pues lo que más me molesta en la iglesia es ver cuando es que me viene... ¿O te despistan? Sí, bueno, puede haber despistes totalmente naturales, que uno pues tenga que ir al baño, porque tiene que ir al baño. O sea, una persona me llamaba, una mujer, una vez, mira, que mi mujer me dice que durante la predicación no puedo ir al baño, y es que yo tengo problemas. No, chicos, pues si tienes que ir 3 veces al baño, vete. Ahora, si vas porque te estás aburriendo, o si vas porque para darte el paseíto para que te vean, lo siento, pero no. Pero si tienes que ir al baño, vas, o si en un momento dado, lo que sea. Pero hay gente que va, David, que bueno, y ahí le suena el móvil, y te lo coge, y se levanta y sale, y yo le dije, no se equivoquen, yo se los digo, no se equivoquen que esto no es la plaza.
Esto no es el bar, no es la cafetería de la esquina, esto es la casa del Señor y esto se respeta. Y usted entra aquí y usted apaga su móvil. Y usted entra aquí o por lo menos lo pone en silencio. Te puede sonar como despiste, pero no lo cojas. O sea, no estés faltando el respeto a las cosas del Señor. Y si te gusta bien, y si no, pues mira, chico, no venga. O sea, a ver si me entiende. Pero aquí la casa del Señor se respeta. Mi pastor es mucho más serio con esto. Por ejemplo, él no deja que nadie entre con gorra a la iglesia. No, tú te descubres la cabeza. Él es muy severo. Cuando se está orando, por ejemplo, no, ahora no puedes pasar. Cuando se acabe la oración, puede haber otra vez muy estricto. Y yo a veces digo, wow, qué serio. Pero es que tiene que haber un orden en la casa de Dios. Tiene que haber un orden. La gente, pero ya no por poner normas. Nosotros no somos de normas porque a libertad nos llamó el Señor. No se trata de que aquí tienes que hacer esto, esto y esto porque lo dice el pastor Alberto. Que no. Se trata de que la gente entienda que en la casa de Dios tiene que haber orden, que esto no es como dice mi padre, la casa de Tócame el Rock, que aquí vengo y hago lo que me da la gana, que aquí tiene que haber orden. Me estoy enfadando, ¿eh? No, te veo. Aquí tiene que haber un orden. Y Pedro es lo que quiso transmitir. Ananías, Zafira, no. Aquí no podemos permitir eso. Aquí no podemos permitir que tú vengas y digas lo primero que te dé la gana o que mientas y mostrar a los demás que aquí no pasa nada. No, el Espíritu Santo los mató en ese momento. Y dice que como consecuencia. Y dice el texto, si no me equivoco, esto está en Hechos capítulo 4 o capítulo 5, que dice, y gran temor sobrevino sobre toda la iglesia. La gente hizo, wow, esto va en serio, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. Las cosas de Dios hay que tomárselas estrictamente, con seriedad, con santidad. Esto no es un cachondeo, esto no es un juego. Y así tenemos que nosotros, yo creo que yo sería un mal pastor si yo no enseñara esto, si yo dejara que en la iglesia, que hagan lo que les dé la gana, que hagan esto. No. Recuerdo, por ejemplo, hace muchos años atrás, para que nadie diga, bueno, los que me conocen, pues, sacar a gente de la alabanza porque no estaba haciendo las cosas correctas, o sacar a gente de otros ministerios, o sentarme con personas y decirles esto no es correcto. Recuerdo a unas personas que, pues que tenían su pareja, rompieron, se acabó, como puede pasar con cualquier pareja, pero luego se juntaron entre ellos y ya venían a la iglesia de manos y yo me tuve que sentar con ellos y les dije, no, aquí no son ustedes bien recibidos así. No, o sea, tú todavía estás casado, tú todavía estás casada y ahora ya se separaron y ahora vienen aquí con otra pareja de mano. No, aquí ustedes, si quieren venir, por separado. No, pero entonces eso es hipocresía, me decían, porque luego en casa nos vamos a acostar juntos. Bueno, de aquí para afuera ustedes son responsables de su vida, pero aquí yo soy el pastor de este rebaño. Y yo no puedo permitir que la gente diga, bueno, pues si aquellos hace 3 meses estaban casados y ahora están con otra persona y aquí se les deja. No, aquí orden, por favor. Aquí las cosas tienen que hacerse, como dice la Biblia Pablo a los Corintios, decentemente y con orden. La casa de Dios se tiene que respetar. Amén. La verdad, ¿no? Y yo el otro día, por ejemplo, le decía a mi hijo, todo acto tiene su consecuencia. Es decir, tienes que tener claro que si suspendes vas a tener consecuencias. Exacto. Y no te van a gustar. Pero es que es así. Tiene que ser así. Bueno, el otro día mismo en el devocional lo decía, eso es ahora voy a quedar aquí de inculto, pero creo que era la tercera ley de Newton: toda acción tiene una reacción. Sí. Al final todo lo que hagas va a repercutir en consecuencias. Mi niño, si no estudias y suspendes, pues no tienes móvil, no tienes play, no tienes paga, no tienes ciertos privilegios. Y tiene que ser así. Y entonces Pedro, o más bien el Espíritu Santo a través de Pedro, trajo esa enseñanza. Todo acto tiene unas consecuencias. ¿Ustedes han intentado mentir y permitir que el pecado entre en la iglesia? No. Antes salen ustedes que el pecado entre aquí en la iglesia. Nos va a quedar 2 preguntas para la próxima semana. Venga, perfecto. Pero bueno, nos queda una. ¿Qué significado tiene el alfa y la omega? Bueno, es como un título, un sobrenombre que se le pone a Dios en el Apocalipsis y a Jesús, alfa y omega, principio y fin. El alfa es la primera letra, omega la última letra del alfabeto griego, y representa como que este título representa que Dios es el principio y el final de todas las cosas, que Dios siempre estuvo y siempre estará, que Dios no tiene un comienzo y un final, sino que Él, no es que Él represente, Él es el alfa, Él es la omega. Esto nuestra mente no entiende. Si pudiésemos profundizar en esto, nos damos cuenta que nosotros no lo entenderíamos. A veces hay gente que me han hecho esta pregunta 20 millones de veces, sin exagerar. ¿Sí? Siempre me dicen, bueno, vale, acepto que soy una criatura que Dios me ha creado, ok, pero ¿quién creó a Dios? Y yo le intento explicar, mira, Dios no es un ser creado, Él es el creador. Vale, pero tuvo que tener un principio. No, Dios no tiene un principio, Dios es el principio. Bueno, ¿tendrá un final? No, Dios no tiene un final, Él es el final, Él es el alfa y la omega. Claro, nuestra mente
Es imposible que entienda esto, porque nosotros analizamos absolutamente todo, el 100% de las cosas, desde un principio y desde un final. Todo en esta vida tiene que tener un principio, y es así. Hasta el universo tiene un principio, todo tiene un principio, todo está delimitado con un principio, un final. Nuestra mente lo analiza todo en base a eso, pero Dios no. Dios es eterno, dice la Biblia. Él es omnipresente, está en el ayer, en el hoy, en el pasado, porque es atemporal. Él no tiene tiempo, Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio. Dios es. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue creado? No, Dios es. Y eso es lo que representa el alfa y la omega, que Dios es. Él es el principio y Él es el final de todas las cosas. Pastor, pregunta, ¿el bautizo ¿cómo estoy? ¿El bautizo tiene que ver con la salvación, pastor? Sí y no. Más bien no y sí. Te explico. Por ejemplo, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, creo que eso está en Mateo. Ahora me pillas en fuera de juego. Mateo o Marcos. Bueno, sé que está entre Mateo y Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin embargo, hay creyentes que creyeron y no se bautizaron. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, aquel preso que murió juntamente con Jesús crucificado al lado, él se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy ya tú eres salvo. Y uno dice, ay, no se bautizó. Claro, cuando el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, está hablando de lo que simboliza el bautismo. El bautismo es el comprometerte a tener una vida nueva, es el morir a ese viejo yo y ese resucitar a la nueva criatura. El bautismo no salva, lo voy a volver a aclarar, el bautismo no salva, nada de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra salva. La salvación es un regalo de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Es Dios quien lo hace todo, quien lo hizo todo, quien lo hará todo. Simplemente tú tienes que aceptar lo que Jesús hizo. Tienes que creer que Jesús murió en una cruz y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice Pablo a los romanos. Por lo tanto, decir el bautismo salva es una herejía, es una blasfemia, porque el bautismo no salva. Ahora bien, cuando Jesús dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿por qué dice el que fuere bautizado será salvo? Está dando a entender que si tú has creído en Jesús y no te has bautizado, por algo será. Porque el que se bautiza es porque ya decidió tomarse las cosas de Dios en serio, apartarse del pecado, por lo menos luchar con el pecado. Si no lo has hecho, por algo será. El otro día yo comentaba, decía, las personas que son bautizadas en el catolicismo, ¿sí? Si pasan al cristianismo, ¿tienen que ser bautizadas nuevamente, pastor, o no? Sí, totalmente, porque el bautismo es una decisión personal. Y como ya creo que hemos hablado aquí en otra ocasión, al final el bautismo católico, aunque nuestros padres o quien sea tuviera muy buenas intenciones, fue impuesto, fue obligado. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica, ¿verdad? Incluso hice la comunión en la Iglesia Católica hasta que pude conocer al Señor verdaderamente y pude entender que la comunión con Dios no se trata de una oblea, de una hostia, se trata de una relación íntima. Esto no se trata de ir a misa los domingos, ni de ir al culto tampoco los domingos, se trata de una relación con Dios. Entonces, a mí nadie me preguntó, a mí mis padres con todo el amor del mundo me bautizaron en base a sus creencias, en base a su amor, y hacia mí también me bautizaron, pero ¿y quién me preguntó a mí? Yo tengo y claro, estamos terminando, pero me siento curiosidad cuando, por ejemplo, te pasaste al cristianismo, ¿qué te dijeron tus padres? Porque siento mucha curiosidad, de verdad. Bueno, mis padres muy contentos porque vieron un cambio en mí. O sea, a ellos en sí no les preocupó que cambiase de religión, porque al final no cambié de religión, claro. Es el mismo Dios, pero ellos vieron cómo estaba yo. Ellos me vieron feliz, contento, vieron que mi vida había cambiado. Entonces mis padres dijeron, da igual que haya pasado, pero mira cómo está. Amén. Mi madre me dijo una vez, a lo mejor ella ni se acuerda, ella ve todas las entrevistas, mi padre es un fanático de estas entrevistas también, desde aquí los saludo a mi padre y a mi madre. Mi madre siempre esto, algunas veces lo he hablado con Damaris, con mi esposa, porque mi madre me dijo, o le dijo a Damaris, yo sé que mi hijo ha cambiado, ¿sabes por qué? Claro, Damaris pensaba que le iba a decir, porque hay un brillo especial en su rostro, porque dice, porque desde que va a tu iglesia hace la cama todas las mañanas. Oye, qué bueno. Esos pequeños cambios, mi madre decía, este no es mi hijo, ha cambiado, su manera de hablar ha cambiado, su manera de actuar ha cambiado, y poco a poco vio un progreso en mí, unas cosas, y bueno, da igual si ahora estás aquí metido allí, o sea, yo te veo feliz. Y entonces, muy bien, mis padres, gracias a Dios, nunca jamás se han opuesto a que yo esté en el Señor, ni muchísimo menos. Están muy felices. Yo cada vez que ellos me visitan en Fuerteventura, ellos vienen alegres a la iglesia, están conmigo. Las veces que yo he estado en Tenerife predicando, ellos van, están, comparten.
comparten. Mi padre le gusta bastante más, mi madre todavía ahí está, pero encanta. Y mi hermana, mis dos hermanas contentísimas, mis dos hermanas han venido a verme predicar en la iglesia, incluso en una obra que teníamos mi esposa y yo en Tenerife hace muchos años de salir al albergue a dar de comer. Mi hermana María, la que ahora vive en Suiza, vino muchas veces con nosotros. Antes de empezar a repartir, orábamos y mi hermana se sumaba. O sea, mi familia siempre ha estado pues muy contenta, muy feliz y siempre me ha animado a seguir en los caminos del Señor. Una vez, ya estamos fuera de tiempo. No, pero... Ya nos vamos. Yo viví en Fuerteventura hace 15 años, me casé aquí, yo después me fui a Tenerife juntamente con mi esposa, estuve un par de años hasta que regresé. En ese cambio hacia Tenerife, claro, estábamos con la mudanza y todo, y en primer domingo no me pude congregar porque recién llegaba el barco, teníamos que descargar, teníamos una furgoneta cargada con cosas, bueno, no nos pudimos congregar y mi padre me dijo, Alberto, si tú has venido a Tenerife para no ir más a la iglesia, no te quiero aquí. Me dijo, ay, mira, y es verdad, me vio un domingo faltando a la iglesia hace mucho. No, de eso nada, usted va a la iglesia. Digo, vale, yo voy a la iglesia. Pastor, sí. Se nos va el tiempo, de verdad, no podemos ni leer comentarios del canal. Lo siento por extenderme. No hay problema. Además, es porque está a gusto, lo dijo la semana pasada, ¿no? Pastor, Dios me lo bendiga, gracias. Muchas gracias, David, que Dios te bendiga. Buena semana. Nosotros seguimos con el Rebumbio a las 11 de la mañana, el espacio deportivo de Sur FM. No te vayas que pasamos lista. Hasta ahora.